nosotros estamos indudablemente mejor hoy de lo que estábamos el año pasado. Lo cierto es que transcurrido un año, yo veo con enorme satisfacción que se empezaron a despejar. Se difuminaron las nubes, se ve con muchísima más claridad el horizonte y en las tres dimensiones vemos la primera, recesión, no existió tal cosa. Me siento muy contento de lo que está produciendo, insisto, no solo para los tomadores de decisiones de hoy, no solamente para los operadores de mercado de hoy, sino también para los de mañana. Y hemos decidido llamar a palabras de bienvenida a un nuevo aire porque quiero hacer un paralelo con lo que fue el simposio de mercado de capitales el año pasado. Hace un año nos reuníamos en este foro, muchos de los aquí presentes, para reflexionar cómo estábamos. Y la verdad es que el ambiente de nuestra conversación hace un año gravitaba en torno a tres nubarrones que se posaban sobre la economía y en particular sobre el mercado. Hace un año hablamos principalmente de recesión, de si existía tal cosa como una recesión, cuáles eran los vientos adversos en el desempeño de la economía colombiana y las perspectivas de menor crecimiento. Primero de los temas que hablamos. Segundo, hablamos de reforma pensional. En la reforma pensional había un altísimo nivel de incertidumbre con lo que pasaría, no solamente con los flujos, sino también con el stock del ahorro de los colombianos, del ahorro pensional de los colombianos. Sobre eso se reflexionó intensamente. Y lo tercero, para ese momento, nos sorprendía esa noticia negativa, esa alerta, campanazo de parte de JP Morgan sobre el descenso de Colombia de mercado emergente a mercado frontera, en términos de nuestro mercado de renta variable. Entonces eran tres noticias, tres nubarrones, tres noticias negativas. Si uno las fuera a condensar, yo diría que el año pasado el simposio de mercado de capitales lo que transmitió fue incertidumbre de los agentes. Los que hablaron acá repitieron alrededor de estas tres discusiones que estábamos en un momento complejo, que había mucha incertidumbre y que la situación del mercado de capitales en general lucía relativamente adversa. Lo cierto es que transcurrido un año, yo veo con enorme satisfacción que se empezaron a despejar estos tres nubarrones. Se difuminaron las nubes, se ve con muchísima más claridad el horizonte y en las tres dimensiones vemos la primera, recesión, no existió tal cosa. No existió tal cosa como recesión. Los últimos datos de crecimiento económico, de hecho, son buenos. Colombia está creciendo ya al 2.1%. Estamos lejos de nuestro crecimiento potencial, que está entre el 3 y el 4%, pero digamos que todos esos pronósticos que había, insisto, no el consenso de los analistas, pero sí de algunos, que durante el primer semestre de este año íbamos a consolidar una recesión técnica, quedaron atrás. Las estimaciones de crecimiento, de hecho, para el año entrante del Banco de la República son del orden del 2.7% y si hubiera una corrección uno creería que podría ser eventualmente al alza. Desarrollo cree que va a ser 2.6, pero de golpe hacen también una corrección al alza. Pero la OCDE y el Banco Mundial tienen estimaciones de crecimiento de la economía colombiana para el año entrante por encima del 3%. Ojalá fuera del orden del 4%, pero Colombia hacer que digamos que ese proceso de recuperación se da, no se constituyó tal cosa como una recesión técnica y vamos caminos hacia el potencial. Primera nube despejada. Segunda nube, respecto a la reforma pensional, muy debatida, un tema que consumió buena parte del espacio noticioso y del análisis, de igual forma académico. Se tejieron muchísimas, pero muchísimas especulaciones de lo que pasaría eventualmente y lo cierto es que yo veo como dos noticias que tranquilizan al mercado que son muy importantes. La primera es que efectivamente el stock de los ahorros pensionales continúa en cabeza de los fondos privados, eso es importante, y lo segundo, que yo creo que aunque falta todavía reglamentación, pero fue una señal definitiva del Congreso de la República, enviándole un mensaje de tranquilidad a todos los colombianos, es que la administración de esos fondos, ya no del stock, sino del flujo, que es del orden de 17 billones de pesos, eso es 1.1% del PIB al año, más o menos, va a estar en cabeza del Banco de la República. Que el Banco de la República se encargue de esa administración despejó en gran medida, entiendo, y lo saben los operadores de mercado, me van a decir, falta la reglamentación. Claro que falta reglamentación, pero el hecho de que esté allí el Banco de la República, doctor Villar, es un mensaje de tranquilidad para todo el mercado, Entonces, en esa medida, ese segundo nubarrón también se despeja.
Y tercero, respecto a el descenso hacia mercado frontera, vimos en los últimos meses, y también hará reflexión sobre esto nuestra superintendente delegada, varios indicadores que no nos ponen en un cuento de hadas, no existe tal cosa, pero sí en términos de capitalización bursátil, en volumen de negociación, en términos de transaccionalidad, el mercado durante los últimos 12 meses ha registrado cifras muy positivas. Solo para poner un ejemplo, la emisión de Davivienda. La emisión de Davivienda logró movilizar recursos de 720.000 millones de pesos de capital para la entidad. Fue una emisión exitosa y los volúmenes de negociación van avanzando. Entonces, las señales que nos decían que íbamos en descenso hacia mercado frontera también quedan despejadas, tampoco va a ocurrir tal cosa. Sin embargo, no podemos llamarnos al engaño de pensar que mágicamente el mercado de capitales de Colombia, que viene acumulando una década de desaceleración, tuvo un punto de inflexión y ahora todo mejoró de un día para otro. Seguimos, aunque las señales son inequívocamente buenas, durante el último año seguimos con un nivel importante de rezago frente a nuestros pares regionales. Voy a pasar rápidamente, pero solamente en capitalización bursátil. Cogimos enero del 2015 y lo marcamos como 100 para ver qué tanto ha evolucionado el tamaño, ¿sí? La capitalización bursátil respecto a hace exactamente una década. Y Colombia está, hace una década de 100, hoy estamos en 100. Eso quiere decir que la capitalización bursátil de Colombia hoy es igualita a la que teníamos hace 10 años. En contraste, el resto de países de América Latina han crecido respecto a hace una década. Por ejemplo, México ha crecido un 40%, Brasil se ha duplicado, Chile ha crecido un 86%, y en ese sentido tenemos una suerte de rezago, digamos que una suerte de estancamiento. Todavía nos falta dar más dinamismo en ese sentido. Segundo, el número de emisores. Uno puede decir, no, pues ahí tiene ilusión de tamaño, pues naturalmente la economía brasilera es más grande, la economía mexicana es más grande, es apenas normal que tengamos menos emisores que países que por tamaño, que por población y por tejido empresarial y escala, entonces tendrían, como es apenas natural, muchísimos más emisores en el mercado. Pero hay dos contraejemplos. Perú tiene 34 millones de habitantes, Chile tiene 19 millones y medio de habitantes, y Perú nos triplica y Chile nos quintuplica. Entonces, claramente, en número de emisores también tenemos un rezago frente a los estándares internacionales, hablando del vecindario. Y lo tercero, en materia de rotación, que es la transaccionalidad de los papeles respecto al volumen de los mismos. En términos de transaccionalidad también tenemos un rezago. Digamos que puede haber un consuelo en el dato de Perú, pero lo cierto es que estamos en la parte final de la tabla. Entonces, primeras como conclusiones de este mensaje de apertura es que nosotros estamos indudablemente mejor hoy de lo que estábamos el año pasado, indudablemente mejor, y que todo lo que constituía un escenario adverso en materia de incertidumbre empieza a despejarse y el mercado tiene hoy un panorama muchísimo más positivo del que teníamos 12 meses atrás. Uno, pero el segundo es que todavía tenemos que trabajar. Foros como este cobran muchísima importancia para seguir reflexionando, para pasar del diagnóstico. Estamos sobrediagnosticados, ahorita hablamos con la doctora Magda, se han escrito ríos de tinta sobre nuestro diagnóstico, seguir pasando a la acción para que estos rezagos que tenemos frente al vecindario, frente al contexto latinoamericano, se puedan ir cerrando. Y sobre esto, y voy a cerrar con una reflexión de algunas de las ideas sobre las cuales seguramente conversaremos en el marco de este simposio. La primera, hay varias cosas sobre la mesa de las cuales hablaremos para mejorar en términos de demanda, para ampliar la base de inversionistas, en las cuales se está trabajando, estará el regulador, estará el supervisor conversando sobre esto, pero quiero mencionar solamente dos. Hay una primera que es importante, que son esas operaciones de bajo monto que hoy tienen una suerte de trámite simplificado. Sobre ahí se está desarrollando una agenda que bifurca, si se quieren, dos. Una primera es simplificar el proceso. Uno dirá, ¿va a simplificar el proceso del trámite simplificado? Sí, vamos a simplificar el trámite simplificado. Siempre estos procesos son perfectibles para hacerlo mucho más dinámico, pero segundo, mover el monto máximo en el que se puede transar, incrementarlo, permite traer muchísimos más inversionistas. Entonces, tanto en el movimiento paramétrico, que nos permite
traer muchos más capitales acá, como en el procedimiento mismo que tiene, por ejemplo, en términos de conocimiento del cliente, en términos de SARLAB, una aproximación diferencial. Allá hay una agenda por consolidar donde ya están trabajando nuestras autoridades, y eso es muy positivo. Lo segundo, para nosotros es muy importante el proceso de asesoría. Ese es un proceso, por la naturaleza de estas transacciones, es un proceso denso, es un proceso que debe hacerse con mucho cuidado, es un proceso que debe estar suficientemente reglado, pero eso no quiere decir que no se pueda automatizar. El hecho de que se automatice no es simplemente con el propósito de reducir costos, no es solamente con el propósito de quitar el elemento de la presencialidad, sino también mejorando incluso la experiencia de cliente. Entonces, lo que puede hacer para mejorar ese trámite simplificado y traer más inversionistas, y a su vez simplificar el proceso de asesoría sin sacrificar bajo ninguna circunstancia la calidad de la misma, es importante para tener muchísima más demanda. Segundo, por el otro lado, por el lado de la oferta, hay otras cosas que podemos hacer, sobre las cuales seguramente vamos a conversar con toda certeza en el marco de los paneles, para aumentar el número de emisores. Yo quiero hacer referencia a dos. La primera es de la que hablamos siempre: tenemos que consolidar la integración. Se ha hecho mucho en términos de la integración, ya está NUAM, ya existe, pero la integración todavía tiene un rezago desde el punto de vista regulatorio. Se habla mucho de la integración del mercado integrado de Colombia, Perú y Chile, pero al final del día lo que ha pasado es poco. Entonces, todo lo que tenemos de agenda, de avance en ese proceso de integración, va a ser algo lo que discutiremos. Y lo segundo, por aquí está, y lo vamos a tener también en la agenda, una pyme que logró entrar a este mercado de renta variable, Bruder, y vamos a conversar con ellos ese proceso que ha sido exitoso de tener pymes también en este proceso de acciones, de emisión de acciones y de fondeos alternativos a los que tradicionalmente hemos visto, que es el mercado bancario. Es importante replicarlo, aprender de esa experiencia de los que ya entraron, de los primeros que lograron hacer un proceso exitoso, para ver cómo traemos a más y más jugadores. Y finalmente, desde el punto de vista de liquidez, y con esto cierro, hay que reglamentar sin duda alguna lo que va, y sobre eso a conversar también, cómo va a ser el funcionamiento del fondo que efectivamente administrará el Banco de la República. Es un fondo que tendrá, creo yo, en su portafolio inversiones en el mercado de capitales, probablemente renta fija, pero también de renta variable. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Eso es importante conversarlo. Y finalmente, los FIC que se hacen sobre ahorro pensional hoy funcionan. Por acá está Germán Arce, funcionan bien en las fiduciarias, funcionan bien en las AFP, y ahora queremos que se amplíe la posibilidad de ofrecer este producto a los comisionistas de bolsa. Son algunas, estas 8 son algunas de las ideas que estaremos discutiendo durante las próximas semanas, pero lo más importante, insisto, lo más importante es que podamos dejar estas reflexiones, como ha sido la tradición del Simposio de Mercado de Capitales, escritas, que podamos dejar estas reflexiones para que nos encontremos dentro de un año, hagamos una evaluación de cómo vamos y sigamos dando propuestas a los hacedores de política, pero también a los operadores de mercado, y que podamos una vez más destacar el trabajo de la academia, de los profesores y de los estudiantes que siguen escribiendo. Nosotros vemos con preocupación que ha caído el número de estudiantes que escriben sobre macroeconomía. Es un fenómeno que se ha venido dando durante la última década y media. Cada vez menos personas escriben sobre macroeconomía y sobre mercados financieros. Hoy el peso que tienen las tesis de maestría de micro y de evaluación de impacto, eso es altísimo. Digamos que a costa en gran medida de los desarrollos académicos que se dan en estos temas. Por eso, convocarnos, encontrarnos, presentar los trabajos y destacar a los muchachos que han hecho un esfuerzo extraordinario de las universidades en el Call for Papers y en el premio de las mejores tesis es uno de los propósitos fundamentales de este evento. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos al Simposio de Mercado de Capitales.